emprendimiento, empleabilidad y desarrollo profesional. Bienvenidos a Y sin embargo, se mueve. Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Soy Víctor Figueroa y estáis escuchando Y sin embargo, se mueve. Vuestro programa dedicado al emprendimiento, la empleabilidad y todo el mundillo de la empresa. Doy a paso a nuestra compañera y amiga Rosa Martínez de Antoñana. Muy buenas tardes, Rosa, ¿qué tal estás? Y feliz año. Buenas tardes, Víctor, Espe, feliz año a todo el mundo y que ha empezado con potente. Estamos, no sé si tenéis el ticket por ahí para devolverlo o si ya nos tenemos que quedar con él, pero bueno, como siempre, con muchas ganas de pasar con vosotros un ratito, pues cada 2 semanas. Y muy buenas tardes también a ti, Espe, ya lo sabe nuestra audiencia, ella es periodista, es cofundadora del medio digital La Contra de Jaén y una amiga del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Espe? ¿Te portaste bien? ¿Te han traído cosillas a los Reyes? Sí, buena y feliz año a vosotros también. Me he portado bien porque los Reyes se han portado bien conmigo y yo me quedo con lo de Rosa, que yo decía, bueno, pues los Reyes a lo mejor nos traen unos días de descanso, pero no. Primeras semanas de enero y ya está, como dice Rosa, ¿dónde está el ticket para cambiarlo? Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar sobre el fomento del emprendimiento desde el sistema educativo y nada más y nada menos vamos a tener a 2 personas súper emprendedoras, súper enérgicas, con muchas ganas de contagiar ese espíritu emprendedor, ¿no?, entre toda nuestra audiencia, y son Paqui Benítez, ella es presidenta de la Cooperativa de Enseñanza Andrés de Vandelvira, aquí en Jaén, aparte de otros cargos que ocupa, y también tendremos a Juan Molina, él es profesor y asesor del Centro de Profesorado de Jaén y bueno, estuvo también desempeñando otros cargos en el Instituto Fernando III de Martos. Nos podéis encontrar en iVoox, así como en las redes sociales de Y sin embargo se mueve, ya sabéis, en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Y como tenemos muchísimas cosas de las que hablar y el tiempo en la radio vuela, comienza Y sin embargo se mueve. ¿Charlamos? La palabra emprendedor proviene del término francés entrepreneur y fue utilizada por primera vez en el año 1730 por Richard Cantillon, un economista irlandés que definió al emprendedor como una persona con la disposición de asumir a nivel personal un riesgo financiero en una empresa comercial. Posteriormente se utilizó para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o un proyecto, para finalmente ser aplicado a empresarios y empresarias que fueron innovadores o que agregaban valor a un producto o proceso ya existente. Por otro lado, etimológicamente, emprender viene del latín imprendere, que significa algo así como empezar a hacer alguna cosa difícil. Por eso, una de las características que define al emprendedor es su capacidad de afrontar riesgos y de tomar decisiones difíciles, ya que poner en marcha un proyecto empresarial no está al alcance de todos. Como vemos, el término emprender normalmente aparece asociado a la empresa. Sin embargo, para José Antonio Marina, filósofo y pedagogo español, el término emprender ha sido secuestrado por el entorno empresarial, ya que para él, y también para mí, es muchísimo más que montar una empresa. En marzo del año 2000, los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en el Consejo Europeo de Lisboa acordaron un ambicioso objetivo: hacer de la Unión Europea para el año 2010 la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible con más y mejores puestos de trabajo y una mayor cohesión social. Con este anhelado modelo como meta, era fundamental saber cómo educar a los europeos para que pudieran llegar a conseguir dicho fin. Es decir, era necesario ver qué competencias debían de poseer. Se seleccionaron por ello 8 competencias básicas en educación que rápidamente inundaron las leyes de educación de los países europeos. Dichas competencias son las siguientes: comunicación en lengua materna, comunicación en lenguas extranjeras, competencia matemática en ciencia y tecnología, competencia digital, competencias sociales y cívicas
conciencia y expresión cultural, aprender a aprender y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Si nos fijamos en esta última competencia, cuando se pedía que un ciudadano debía poseer o tener espíritu emprendedor, ¿a qué se refería exactamente? ¿A emprender una actividad económica? Algunos países así lo hicieron, sin embargo la Unión Europea no iba por ahí, ya que a principios del siglo XXI la Unión Europea estaba preocupada porque su juventud era muy pasiva e individualista, pero no solo a la hora de poner en marcha iniciativas empresariales, sino también en cuanto a su participación en el ámbito social y político, lo cual era un gran escollo para atender los retos a los que había que afrontar. Precisamente para hablar sobre emprendimiento y cómo fomentar el emprendimiento, vamos a abordar el espíritu emprendedor en el ámbito educativo. Por ello tenemos con nosotros a dos personas que seguramente nos van a arrojar muchísimas luces a este mundillo de un poco de sombras a la hora de tener claro qué significa el hecho de querer emprender. Damos ya la bienvenida a Paqui Benítez. Ella es presidenta de la Cooperativa de Enseñanza Andrés de Vandelvira, secretaria de FAECTA Andalucía y coordinadora provincial de ACES Jaén. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paqui? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Y damos también la bienvenida a Juan Molina. Él es profesor de Geografía e Historia desde el año 2006 y desde el año 2019 asesor de ámbito cívico-social del Centro de Profesorado de Jaén. También ha sido cargo directivo del jefe de estudios, vicedirector y director del Instituto de Enseñanza Secundaria de Fernando III de Martos. Muy buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Víctor, amigos. Nada, encantado de estar con vosotros en este ratito para hablar de educación y de emprendimiento. Y bueno, lo prometido era deuda, ¿verdad, Juan? Cuando estuvimos hablando ¿Verdad? Y dije, a la primera que tenga oportunidad de llamarte, te pienso llamar, ¿eh? Más que agradecido y encantado de estar aquí. Bueno, pues tal y como he dicho en esta introducción, creo que es importante que tengamos muy claro cómo definimos el hecho de emprender. ¿Qué es emprender? Cuando alguien utiliza este término, en cada uno de vuestros casos, ¿a qué os referís? ¿Cómo lo definiríais? Empiezo yo, Paqui, si te Venga. parece. Sí, Venga, sí. Juan. Es verdad que escuchando tu presentación, tú lo enfocabas desde el punto de vista empresarial, ¿no? Y yo lo veía, claro, que al final nos llevamos el asco a nuestra sardina, ¿no? Yo lo veía desde el punto de vista de docente, pero al final es lo mismo, ¿no? Yo creo que al final el ser emprendedor, una persona emprendedora necesita combinar el tener una idea, tener una iniciativa, tener como la capacidad o la inventiva para desarrollarla, ¿vale? Y luego también tener una entereza mental o una entereza psicológica para soportar el hecho de que las cosas pues no siempre van a salir como estaban previstas. Entonces, no sé, en algunos de los proyectos en los que yo me he embarcado en estos años y demás, pues creo que esa mentalidad emprendedora, no empresarial, pero sí educativa, pues ha pasado por esas etapas. Entonces creo que sería una combinación de esas distintas cualidades o capacidades. ¿Qué nos puedes decir, Efectivamente, Paqui? como dice Juan, son mundos paralelos. Lo bueno que tiene, lo ideal que tiene la escuela es que en la escuela está la base del emprendimiento. La diferencia que existe entre yo, que pertenezco a una cooperativa y que trabajo mucho con cooperativas de todo tipo, no solamente cooperativas de enseñanza, basta, que no es poco, con tener una idea y llevarla a cabo. Efectivamente, como dice Juan, con tener claro que puede o no fracasar. Lo bueno que tiene el colegio es que esa idea es llevada a cabo por varios alumnos. Es decir, hay un factor que predomina en el colegio, que es el factor de la comunicación, que es el factor de la coordinación, de la cooperación, de la cooperativa. Entonces, cómo se educa el emprendimiento en el colegio es algo que, bueno, este año, perdonad que os digo, yo estoy muy triste porque este año he sentido como hemos retrocedido 30 años por culpa de toda esta situación, porque todos aquellos avances que se están haciendo en los últimos años
en cuanto al emprendimiento en el aula, claro, ha tenido que ir dando marcha atrás, porque el emprendimiento en el aula, tal y como Juan lo puede corroborar, tal y como lo entendemos, tiene que estar basado en el compromiso mutuo del grupo de alumnado, no es una cosa individual. Una idea puede surgir de un alumno o de un profesor o un proyecto educativo, nosotros trabajamos con proyectos educativos, pero se basa en el trabajo cooperativo. Hemos visto, por desgracia, este año estamos viendo, sabemos que es una situación que es puntual y pronto volveremos a la otra normalidad, menos normal, donde el trabajo tiene que ser un trabajo compartido y donde un proyecto pensado, trabajado y puesto en común para una mejora de la sociedad, porque lo que se busca con el emprendimiento es mejorar el entorno. Luego también hay, como no, trabajos de emprendimiento donde se busca también un sistema financiero, donde se busca también adquirir un determinado, no sé, compromiso con la sociedad y también adquirir, ¿por qué no?, un rendimiento. Entonces, esto se ha visto este año muy perjudicado. Pero a lo que voy es que en el colegio se basa en buscar la creatividad en el emprendimiento escolar, en la creatividad en grupo. Entonces, eso es una magia que llevamos unos años haciendo y que es mucho más complicado de lo que nos podemos imaginar, Víctor. Uh-huh. No sé si queréis comentar alguna cosilla, Rosa y Esperanza, al respecto sobre el concepto de emprender, si debería de trascender más allá del hecho de montar una empresa. Yo siempre he dicho que uno puede ser emprendedor hasta en su casa. El que tenga iniciativa de hacer en su casa, no sé, manualidades o crochet, yo qué sé, eso es ser emprendedor también. Se asocia al ser emprendedor a montar una empresa y a empezar a generar riqueza, empleo y todas esas cosas, pero ser emprendedor también es un desarrollo personal. Entonces, siempre está asociada a la parte económica, pero no es tan así, en mi manera de ver, por lo menos. Uh-huh. Además, hay distintos tipos de emprendimiento. También estaría el emprendimiento social que aunque evidentemente tiene que cubrir una serie de gastos, que no debemos de olvidar eso, no busca el ánimo de lucro en ese tipo de proyectos, ¿no? Sino más bien, como bien ha dicho Paqui, ese beneficio social que todos los proyectos en mayor o menor medida aportan, ¿no?, a la sociedad. No sé. Claro, por eso yo creo que el término está mal usado cuando se asocia a empresario. Una cosa es ser empresario y otra cosa es ser emprendedor, que no es lo mismo. Buena punto. Claro, mira, ¿sabes qué pasa también? Que tenemos un concepto de emprendimiento muy americano, ¿no? Yo hablo con gente y parece que es un poco lo que tú has dicho, Esperanza, que hay gente que nace, y es cierto, hay gente que nace con ese sentimiento emprendedor y que es una persona creativa per se, ¿no? Pero lo que nosotros vemos en la escuela desde pequeñitos, ¿no?, desde que tienen 3 años, desde que entran en el colegio, es que eso se educa, ¿vale? Que la creatividad se educa. Y muchas veces no es solamente cuestión de educar ese sentimiento emprendedor, sino de no matarlo. Es que tenemos que entender que los colegios, como cualquier otra institución, pues durante muchos años han matado cierta creatividad, que es lo que lleva el emprendimiento. La creatividad, está claro. Entonces, lo que desde mi punto de vista debe hacer el colegio es fomentar esa creatividad para que a su vez se fomente ese sentimiento de ser una persona emprendedora, como ha dicho Esperanza, no solamente para crear una empresa, sino emprendedora para tener una idea y llevarla a cabo y ser consciente de que puede fracasar, ¿no?, y seguir luchando por esa idea. ¿En qué momento comenzasteis a trabajar en cada uno de vuestros centros lo que era el fomento del emprendimiento? Porque tal y como hemos comentado al inicio, pues bueno, todo surgió de esta reunión de mandamasas, como digo yo, y bueno, cada país lo entendió de aquella manera y se trasladó, digamos, esas directrices a los centros y ya que cada uno haga las cosas como considere. ¿Cómo recibisteis? Porque tampoco estamos hablando de hace tanto tiempo. Pues mira, yo en mi caso fue una cosa bastante coyuntural, porque como has dicho en la presentación, yo soy profesor de Geografía e Historia y pues quiero recordar que era el año 2016, pues por cosas que ocurren en los centros y que Paqui bien conoce, pues me tocó dar Economía ese año. Entonces, bueno, me enfrentaba a una asignatura de la que, aunque estoy capacitado por mi currículum y demás, pero no soy especialista. Entonces yo, hablando con los alumnos y las alumnas los primeros días, oye, pues yo veía que aquello como que se estaba empezando a
artesanal, aquello no lo veía yo, lo que disfrutaba dando historia, no lo veía en la economía, y entonces un poco decidimos pues emprender, ¿no? Y dijimos, pues venga, cerramos los libros, cerramos tal, vamos a hablar qué está pasando aquí. Y ahí surgieron pues una serie de ideas, ¿no? Esta lluvia de ideas. Empezamos a hacer una palabra que he descubierto hace 2 meses y que me encanta, a disoñar. Empezamos a disoñar qué queríamos hacer ese curso. Y entonces, bueno, salieron ideas, ya digo, palos de ciego, y en esa, ya digo, coyuntura, pues surgió el programa Inicia de la Consejería, uno de los planes y programas que se oferta a los centros educativos. Y yo lo vi pues como mi gran, la madera en la que agarrarme en ese naufragio que yo veía que podía ocasionar ese curso. Entonces empecé a bucear en el programa Inicia, lo solicitamos y ahí pues nos fue un poco dando las pautas para esos palos de ciego y esa disoñación que estábamos haciendo, pues se fue cada vez más encauzando hacia un producto final pues que fue muy, muy gratificante, ¿no? Pues ese programa consistía en, con el alumnado, diseñar una mini empresa educativa. Pero vamos a hacerla desde cero, ¿vale? Ellos eran los partícipes, por supuesto, y ellos y ellas pues diseñaban el nombre, diseñaban el logo, hacían el presupuesto, hacían, en fin, llevaban a cabo la empresa y luego al final pues se visibilizaba todo y digamos que esa fue la guía en el camino, ¿no? Entonces, pues fue una cosa coyuntural, pero me lo encontré y ahí empezaron nuestras aventuras con el emprendimiento. Ya no dejamos, en todos los años que seguí en el centro, ya no dejamos de crear una mini empresa anual. Uh-huh. En el caso de mi cole es que es una cooperativa, entonces nosotros somos cooperativa y como pertenecemos a ACES, que es una asociación de cooperativas de enseñanza de Andalucía, desde que yo llevo 20 años en la cooperativa, desde que estoy, nuestro compromiso es montar pequeñas cooperativas en las clases, ¿vale? Entonces en el tercer ciclo y en secundaria, ya digo, todos estos años, excepto pero los recuperaremos el año que viene, se montan pequeñas cooperativas. Claro, nuestro sistema de emprendimiento, ¿cómo no? Tiene que ser la cooperativa, que es lo que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, los chavales y las chavalas lo que hacen es buscar qué cooperativa es aquella que pueda implicar el máximo número, claro, con nuestra guía, con nuestra orientación. El profesor no es más que un mero orientador, bueno, es un gran orientador, ¿no? Para que todas las competencias que, como tú has nombrado antes, Víctor, se tienen que trabajar, ¿vale? En el colegio, pues se puedan trabajar todas esas competencias educativas a través de un proyecto educativo, en este caso aterrizando en una cooperativa. Bien, pues nuestros proyectos, nuestras cooperativas, que son del proyecto Ícaro y también Inicia, estamos también inmersos, están basados en que en esa cooperativa se reparten, conocen cómo funciona la cooperativa, aparece una asamblea donde deciden de qué va a ser la cooperativa, ¿no? Puede ser un grupo de teatro basándose por ejemplo, hicimos una basándose en ir por las calles de Jaén y en contarle a la gente de los barrios la historia de los monumentos de Jaén, ¿vale? Como una especie de cooperativa de guías turísticos donde los niños eran los propios guías. También se hacían determinadas manualidades donde todas aterrizaban en una cooperativa donde se vendían esos productos y ese dinero se invertía en proyectos sociales y durante esos años ellos mantenían su cooperativa con los roles donde iban invirtiendo esos roles pues del tesorero, del vocal, del presidente. Entonces la dificultad no es solamente el convertirnos en empresarios, que está muy bien, ¿no? Y puede ser, la dificultad está en saber qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y sobre todo en implicar en la escuela, que ya es difícil, en implicar al máximo número de profesorado posible, ¿vale? Por ejemplo, en matemáticas pues hacían las cuentas de cuánto valen los productos y cuántos beneficios se puede sacar al vender el producto tal, ¿no? En lengua, pues cómo vamos a definir cada uno de los productos o cómo vamos a hacer la redacción de los guías turísticos, es decir, implicar el máximo número de competencias y es una actividad apasionante. Pero el primero y Juan lo sabe, el primero que tiene que ilusionar en el emprendimiento es el profesorado, ¿no? Yo creo que el profesorado es el primero que tiene que ilusionar, que guiar
al alumnado, porque si el profesorado no está ilusionado con que se saque una idea, la idea es lo de menos, la idea puede ser que fracase y la idea da igual, quiero decir, incluso del fracaso ellos tienen que aprender a remontarse, pero lo importante es la ilusión porque se contagia. Yo recuerdo en mi centro cuando se empezaban a hacer los proyectos, ¿no? Como el profesorado que estaba más reticente, ¿no? Poco a poco se iba contagiando de ese espíritu, de esa ilusión que tenía el resto, ¿no? Y ese es el mejor aprendizaje, no tanto la obligación de hacerlo, que yo no estoy tampoco muy en contra de obligar, sino más bien, ¿no? el contagiarse de esa ilusión del emprendimiento, porque es que ellos son los partícipes de su propia empresa o de su propia idea creativa, de su propio proyecto educativo. Habéis mencionado... Víctor, Rosa, ¿creéis que con la pasión que hablan los dos es imposible que no ilusionen a sus alumnos? No, la verdad es que lo intentamos. Es que dan ganas de montar otra cooperativa. Dan ganas de volver a matricularse, de volver al cole. Pues mira, no, comenta. No, decía que hay como, recogiendo un poco el guante de lo que decía Paqui, las formaciones que nosotros damos desde el centro de profesorado en este contexto, en nuevas metodologías y demás, nosotros hacemos alusión a una cosa que me parece muy importante, a salir de, que lo ha dicho más o menos Paqui de manera tangencial, a que el profesorado salga de esa zona de confort que tan cómodo le resulta. Es decir, yo aquel año que antes he puesto de ejemplo, para mí lo fácil hubiera sido pues mi libro, mi ejercicio, mi examen y nos vamos, ¿vale? Pero no hubiera sido lo gratificante que fue, no hubiera descubierto lo que descubrí, no me hubiera enganchado a otro tipo de educación como me enganché. Entonces, pues a todos los profes que nos escuchen, que den el paso, que intenten salirse un poquito de esa zona en la que estamos tan a gustito y que por otro lado es el espejo, que educamos como nos han educado, ¿no? Pero que intentemos romper con esa inercia que es fundamental, ¿vale? Precisamente esa era la próxima cuestión que os quería hacer, es decir, como bien ha dicho Paqui, es fundamental la ilusión y el poder contagiarla. Como te encuentres con un equipo de cenizos que no tienen ganas de nada, lo ven todo muy complicado, rápidamente te contagian en un año en el que hemos hablado tanto de contagio, en este caso también las emociones se contagian. Ya habéis dicho que quizás, ¿no?, el hecho de que alguien vea a un grupo ya disfrutando, pues como dice, ostras, tengo yo ganas de ello, pero sí que es verdad que quizás habría que hacer también un trabajo, ¿no?, supongo, de preparación, porque antes lo decía Juan, cuando él estudiando economía, por el bagaje que tiene, pues sí, se vio con la suficiente seguridad de poder afrontar esa asignatura. Yo os digo una cosa, el 90% del trabajo que realizáis vosotros, y meto a Rosa también, que también es profesora, yo sería incapaz de hacerlo de aquí a 2 semanas. O sea, el cambio de chip que hacéis a la hora de trabajar determinada asignatura, yo así a priori, a lo mejor que estoy demasiado en zona de confort, pero me da hasta miedo pensarlo si me tocara algún día, si se diera el caso, ¿no? Pero lo que quiero decir es, aparte de la motivación, de inspirarles, de entre comillas, convencerles con el ejemplo, ¿necesitan algún tipo de preparación? ¿Algo que consideréis que sea necesario trabajar previamente para que se animen y den ese paso? Porque yo recuerdo, Juan, cuando pusisteis en marcha la emisora de radio, yo supongo que todo eso requería un aprendizaje previo, ¿no? De saber pues cómo se montaba una emisora, ¿no? Sí, claro, aquello, bueno, y tú bien lo sabes porque estuvimos visitando allí en vuestro estudio de grabación, estuvimos viendo pues los medios técnicos y demás, y claro, aquello requería de una visualización, por lo menos de un ejemplo. Luego pues ya vimos que hacerlo así a pequeña escala como nosotros lo hacíamos pues era relativamente sencillo, y más con los medios técnicos que tenemos ahora. En lo que preguntas de la formación, pues, ¿qué te voy a decir yo? Si trabajo, últimamente ya no trabajo con chicos y chicas, sino trabajo con profes. En todos los foros en los que yo puedo hablar, intento hacer el máximo hincapié posible en que, por ejemplo, pues, ¿qué te digo? Los planes educativos de los grados en la universidad
adolecen, bajo mi punto de vista, de este tipo de cuestiones de emprendimiento, de cuestiones que tanto a ti te gustan, conoces y hablas, como el tema de la educación emocional. Todo ese tipo de cuestiones a nosotros en nuestros planes de estudio. Oye, yo estudié humanidades, yo de cultura íbera y de arqueología y de tal, que está genial, claro, que para eso me metí en aquel entonces en esa carrera, o sería grado, está genial, pero claro, tú decías, en 15 días te tienes que preparar para enfrentarte a una asignatura nueva. Bueno, cuando yo salí de la carrera, probé las oposiciones, ahí te sueltan delante de una clase y a ver si sirve, ¿vale? A ver si vale, a ver si lo que tú transmites llega. Pues algunos tienen la suerte de que sí, otros tenemos un poco menos suerte y bueno, vamos por ahí dando tumbos, tal. Pero yo, respecto a la pregunta de la formación, lo veo más que necesario. Es decir, para mi gusto, si de mí dependiera, en todos los grados que por lo menos tienen visos de luego las personas que los cursan convertirse en docentes, tendrían que tener una formación mucho más integral que lo que es lo estrictamente curricular. Mira, ¿sabes qué pasa, Víctor? Yo pienso que, bueno, por supuesto, la formación totalmente necesaria y obligatoria, porque hay mucho miedo, es lo que ha dicho Juan. Nosotros vivimos, es como nos han educado, ¿vale? Bueno, es como después en muchos institutos, en la universidad, incluso en magisterio, ¿no? Dices, pero ¿cómo es posible que esto pueda ser magisterio? Que nada tiene que ver luego con la realidad, ¿vale? Entonces, estamos en una zona de confort y lo que tenemos es miedo. Simplemente tenemos miedo. ¿Cómo? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo ser maestros emprendedores para poder a nuestros alumnos ilusionarlos en el emprendimiento? ¿Cómo cambiar esta escuela que tenemos? Entonces, yo tengo muchos compañeros y a lo largo de todos estos años veo a compañeros que no es que tienen miedo. Y la formación en el profesorado lo único que hace es abrirte esa puerta, lo único y lo gran que hace, porque cuando te abren la puerta y te sacan de tu zona de confort, yo te voy a decir una cosa, y Juan por la experiencia que ha contado, supongo que igual, es incapaz el profesor luego de volver a lo que tenía antes. Porque cuando mira a los ojos a su alumno, ve la ilusión con la que están trabajando un proyecto, con la que le están pidiendo al profesorado, queremos más, además que te lo dicen así, señor, yo doy latín, imagínate qué complicado, ¿no? Yo también soy hispánica, o sea, son cositas que no vamos a ver, ¿no? Que son complicadillas, ¿no? En el emprendimiento, porque imaginaos, ¿no? Entonces, cuando tú ves esa ilusión con la que te miran y te dicen queremos más, queremos este tipo de proyectos, queremos salir a la calle, porque todo esto implica un salir de los espacios, unas reuniones distintas, un vocabulario distinto y un lenguaje distinto dentro del mismo aula, ¿no? No está el profesor, no están los alumnos, sino que es un lenguaje mucho más cooperativo, ¿no? Entonces, cuando has vivido eso, tú ya no puedes volver a la normalidad, entre comillas, del profesorado. Por eso esto ha venido para quedarse. El emprendimiento en el aula viene para quedarse. Y la formación es fundamental para quitar el miedo a ese profesorado que tiene miedo de salir de su zona de confort y necesita ese pequeño empujón que le haga ver que existe otra realidad. Da igual que te queden 3, 4, 5 años para jubilarte, ¿no? Porque hay mucha gente joven que sale, como digo, de la universidad y no tiene este empuje, ¿no? Y este empuje lo necesitamos viéndolo en los demás, ¿no? Por eso la formación y agradezco que la función que tiene el CEP, ¿no? Porque siempre estás encima de todos los centros pidiéndonos, solicitándonos, ¿no? Venga, ¿qué necesitáis? Venga, pues sé que muchas veces no tenemos ni tiempo de respirar, ¿no? Pero es verdad que sin la formación no podríamos llevar a cabo el trabajo que estamos haciendo. Bajo vuestro... Ay, perdona, es verdad, Rosa. Nada, Víctor. Sí. Aquí yo voy a hablar como la menos experiencia, pero también la tiene variada con la formación. El tema del profesorado, yo creo que como cualquier profesional no es ajeno a que tiene que haber una formación continua y a lo largo de toda lo que es la carrera profesional. O sea, sería un poco ridículo pensar que un profesional cuando hizo su carrera, un ingeniero, un arquitecta, una médica, acabó la carrera y luego lleva 30 años ejerciendo y no se ha formado. No pensaríamos bien de esa profesional. Pues en el caso de la docencia, pues igual, ¿no? También es cierto que bueno, yo creo que este año
en fin, los profesores y las profesoras no se salieron de la zona de confort, es que se salieron de todos los lados porque de repente en un fin de semana tuvieron que montar una docencia online que nunca se había hecho y para la cual no había ni siquiera ejemplos así mucho para ni tiempo ni forma, y se salió bastante bien, con lo cual creo que su capacidad de salir de la zona de confort está bastante demostrada cuando hay que hacerlo, ¿no? Pero sí que es cierto que quizá el ejemplo es ese, que la pandemia obligó en un fin de semana a transformar toda la docencia porque se vio como, bueno, es que era necesario, o sea, necesario de vital. Y en cambio otro tipo de cosas, como puede ser esa actividad emprendedora, otro tipo de acercamientos o metodologías, pues es un poco el cuando se pueda, ¿no? O damos, no hay fecha, por así decirlo. Y cuando no ponemos fecha en las cosas, pues en muchos casos se quedan en buenos deseos o en medio intentos pero no terminan de florecer o de fructificar, ¿no? También es cierto que el profesorado pues a veces no tiene tiempo, o sea, que una cosa que tiene ganas, pero la otra es que no le da la vida para hacer todo lo que tiene. Pero es verdad que es eso, que cuando se pone, yo creo que el profesorado en Andalucía y en el resto de comunidades autónomas es que hizo lo que hizo en un fin de semana. Y gente que no había cogido, o sea, gente que podía tener unos niveles en lo que eran nuevas tecnologías a nivel experto y gente que no, o sea, es que no había tenido necesidad nunca. No es que no tuviese capacidad, evidentemente que sí, pero no había tenido necesidad nunca de usar unas herramientas tecnológicas para dar a su alumnado una formación de calidad, porque la estaba dando, pero con otras herramientas, y fue capaz, como digo, de hacerlo en un fin de semana. Creo que la historia en estos casos es que lo dejamos un poquito al cuando se pueda o al poco a poco, ¿no? Y el poco a poco, vuelvo a decir, cuando no hay fecha de que hay que hacerlo, a veces se dejan las cosas un poco más de la cuenta. Sí. Bueno, Rosa, yo creo que demostramos ahí todo el profesorado que podemos, eso está claro, ¿no? Yo tenía mis dudas cuando todo esto empezó y decía, madre mía, esto va a ser imposible, ¿no? Porque recordaba, como tú dices, a compañeros que no se han visto nunca en las nuevas tecnologías, no se han visto duchos y sin embargo todo el mundo sacó para adelante con sus grupos, con sus clases por Zoom, con sus alumnos intentando motivarlos, disfrazándose. Yo vi una cosa que yo no había visto tanto en tanta gente a la vez, ¿vale? Entonces esa cosita que se encendió es lo que, como tú bien dices, tenemos que mantener. Sí es difícil, Rosa, lo ha comentado antes Juan, es muy difícil esto. ¿Por qué? Pues porque, como bien ha dicho Víctor también, se necesita una preparación y se necesita dedicarle una hora en casa para el emprendimiento en el aula, ¿vale? Porque cuando tú tienes tu libro de texto, como tradicionalmente se trabaja, pues página 40, actividades 3, 4, 5 y leemos el primer párrafo. Pero eso, señores, eso se ha terminado, eso se tiene que terminar. ¿Por qué? Pues porque estamos en otra era, estamos en otro mundo y nuestro alumnado tiene otra mentalidad y nosotros también. Pero cuesta trabajo. Entonces, cosas como este programa, por ejemplo, pues viene muy bien para despertar aquellas mentalidades que todavía son un poco reticentes, porque como bien dice Juan, es algo que no nos queda más remedio. Cuando él vio que se enfrentaba a una clase donde no le sacaba el jugo que quería, pues tuvo que reinventarse, y eso es lo que tenemos que hacer. La pandemia ha venido muy bien en ese sentido para despertar y saber que así no podíamos continuar, ¿no? Uh-huh. Había hablado del esfuerzo, ¿no? que está haciendo todo el equipo docente, ¿no? La verdad es que es de admirar que en apenas de 2-3 días pues todo el mundo pues tuvo que cambiar el chip y a marchas forzadas pues hacerlo lo mejor que podía y sabía, ¿no? Esto ha sido un esfuerzo tremendísimo. A la hora de trabajar todo esto, de ver todo el esfuerzo que se está haciendo, ¿cuál es la actitud por parte del alumnado? Es decir, ¿son conscientes de la importancia del emprendimiento por un lado y de hacer las cosas por parte de lo que es el sistema educativo por otro lado?
Hombre, yo creo que en el caso del alumnado, en cuanto tú le haces ver que el aprendizaje que están desarrollando es significativo, es decir, que lo que están aprendiendo, el ejemplo que estamos poniendo tanto en la cooperativa, estas que aludía Paqui, como yo, las mini empresas que creamos, cuando ellos ven que eso es significativo, que les sirve, incluso ellos y ellas empiezan a pensar en su futuro, a lo mejor como empresarios. Recuerdo como anécdota un alumno que creó una empresa y me la mandó toda su estructura y demás, se llamaba Telechurro, ¿vale? Allí en marzo iba a poner Telechurro. Entonces, bueno, aquel chico hoy en día es futbolista, juega en el Villarreal, en fin, que la vida le llevó por otros derroteros, ¿no? Pero nunca se me olvidará Telechurro y lo bien que estaba organizado Telechurro. Entonces, en este caso, claro que ellos le sacan partido y le sacaron partido. ¿Por qué? Pues porque lo vieron significativo. Le dimos contexto, es decir, este chico, en su conjunto, ¿no? Me acuerdo de Telechurro, pero había muchas más. Era poner riqueza en su pueblo, en Marto, es decir, generar una riqueza para ellos, pero, en fin, cuando los aprendizajes son significativos, cuando los aprendizajes están contextualizados, claro que el alumnado lo agradece. Y claro que el alumnado, decía antes, yo en aquella tesitura de economía, pues yo fui un poco maquiavélico, yo les dije, mirá, tenemos la tesitura de seguir con el libro de texto, de lanzarnos a hacer unos proyectos, claro, sabía la respuesta, obviamente iban a decir, pues profe, el libro de texto y actividades, nada, vamos a hacer proyectos. Y luego pues salió como salió. Una cosa en la que Paqui seguro que está de acuerdo conmigo es que no todo el monte es orégano, es decir, claro, nos salimos de la zona de confort, pasamos muchas tardes haciendo, diseñando, preparando y las cosas a nosotros como profe pues muchas veces no nos salen como habíamos previsto, nos duele mucho más la cabeza y siempre pongo en mis formaciones ese ejemplo. Yo si estoy, por ejemplo aquí, os estoy dando una hora de charla a vosotros y vosotros me escucháis, yo acabo la sesión y estoy perfecto, pero si estamos aquí trabajando y hay barullo y hay movimiento y ahí me levanto y hay profe que necesito esto tal, al final uno acaba la clase con un dolor de cabeza tremendo. Entonces, el emprendimiento, las metodologías activas son algo maravilloso, pero también está jalonado pues de eso, si no, no sería tan difícil para el resto de profes salirse de esa forma, de esa zona de confort. Uh-huh. Ojo, Juan, que el telechurro vino en la pandemia para quedarse, que aquí el churro a domicilio se ha quedado. Lo que pasa es que le hablaron en aquellos talleres que el CADE de Marto no le impartió a los niños y a las niñas, le hablaron, por ejemplo, del tema de las marcas registradas, del tema de quedarse con la marca, y que el churro creo que lo registró. Entonces, pero que aquí en Jaén ya ha venido para quedarse eso ya. De pedir churro a domicilio ya se ha quedado. Efectivamente, le han quitado la idea al hombre. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. La verdad es que se me ha pasado el tiempo volando. Ahora entiendo, que ya lo entendía, pero ahora más que nunca, cómo disfrutan tanto Josefina Rodríguez, mi compañera de CADE Jaén, como Mila López, allí en Marto, trabajando con vosotros y con vosotras. Pues para mí ha sido un auténtico placer hablar del fomento del emprendimiento desde el sistema educativo. No hemos querido entrar en otros temas como puede ser la llamada ley CELA y lo que son los sistemas educativos en general, ¿no? De qué manera configurar, ¿no?, estas leyes para precisamente hacer las cosas de mejor manera, porque necesitaríamos como 3 o 4 programas solamente para hablar de eso. Así que por eso no lo he mencionado. Así que, pues nada, Paqui, Juan, 1.000.000 de gracias de verdad por estar aquí en Y Sin Embargo. Nosotros. Un rato gracias muy agradable. a vosotros. Encantado. Un fuerte abrazo. Feliz año. Un abrazo, Rosa, Esperanza, adiós. Chao. Adiós. Cosas que hay que saber. Bueno, pues cosas que hay que saber. Como se suele decir, el saber no ocupa lugar, y hoy Rosa nos viene a hablar en un programa que estamos dedicando al emprendimiento de Entrecom. ¿Qué será eso de Entrecom? Cuéntanos, Rosa. Bueno, pues aquí vengo yo con el Entrecom, Que no un entrecó. A ver si nos vamos a confundir. Quien tenga hambre. El Entrecom ya ha sido hace un ratito. Ahora ya estamos con el Entrecom, acabado en MIP, que podríamos decirlo como, bueno, un saco,
luego ya iremos afinando un poquito más, pero un saco donde meter todas las famosas competencias que de un modo u otro pueden estar relacionadas con el emprendimiento. El programa de hoy va de emprendimiento y educación y el ámbito educativo, el ámbito escolar, así que yo creo que puede venir bien, aunque no ha salido la palabra, sí que ha estado revoloteando a lo largo de toda la entrevista con nuestros invitados. No la he querido nombrar adrede, pero sí que yo creo que si la explico, si soy capaz de explicarla medianamente bien, yo creo que nuestra audiencia enseguida reconocerá muchas de las cosas que tanto Juan como Paqui han ido diciendo. Bueno, pues ese Entrecom es un marco de referencia, dicho un poco más finamente, de ese saco de competencias. Es un marco de referencia donde podemos encontrar todas las competencias que la Unión Europea considera que están relacionadas con el emprendimiento, ¿vale? Y el emprendimiento, me remito a tu introducción, sabes que yo pertenezco también a ese club de entender que el emprendimiento va mucho más allá de lo que es la creación de un proyecto empresarial, sino que el emprendimiento, me voy casi a la etimología, a la palabra en sí, ¿no? Ese inicio de algo nuevo, ese arranque, con lo cual esas competencias de emprendimiento hacen referencia tanto a lo que puede ser competencias necesarias para desarrollar un proyecto que sí que puede ser empresarial y que puede tener ese objetivo de crear una empresa, como de lo que puede ser una actitud hacia cualquier actividad, ¿vale? Las famosas habilidades blandas, las soft skills, que están en boca de todo el mundo 24 horas al día, 7 días a la semana, que son complementarias, evidentemente, a las habilidades duras o a las competencias duras. Nadie quiere a una médica, nadie quiere a un ingeniero que no sepa construir puentes, pero que sea muy empático. Ni nadie quiere que le opere a alguien que no tenga ni idea dónde está el bazo, pero que tenga mucha capacidad de liderazgo. Pero realmente si tenemos a una persona que sabe dónde está el bazo perfectamente, que conoce cómo arreglarlo, pero que además tiene esa capacidad de liderar a todo el equipo que está en el quirófano, creo que tampoco nos negaríamos a que fuese esa nuestra cirujana de referencia. Bueno, pues yo creo que un poco va ahí, ¿no? Cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de habilidades soft o blandas, por un lado, no significa que quitemos valor a las competencias técnicas. Evidentemente, sin esas competencias técnicas y ese conocimiento base, tampoco aplicaríamos bien las habilidades blandas. ¿Cómo aplicamos la creatividad si no tenemos conocimiento base? La creatividad no viene de cero. Y si ponemos el ejemplo del arte moderno, por ejemplo, cualquiera te diría que un pintor o un escultor abstracto dibuja perfectamente. Si le hacemos dibujar al modo tradicional, conoce perfectamente las técnicas del dibujo, de la proporción, del canon, no como yo y mis dibujitos, que te digan mis alumnos que se parten cada vez que los dibujo. Ellos lo conocen. Otra cosa que ese conocimiento le han dado ese plus de mirar de otra manera o de sacarle una utilidad o una forma que antes alguien no lo había pensado. Sí que esa competencia blanda de creatividad se aplica sobre competencias duras de conocimiento. Por eso son complementarias en ese sentido, pero si nos fijamos en ese marco de referencia, que viene muy bien a veces porque el emprendimiento queda en el aire, y ese queda en el aire, pues suele ser como todo, como no poner fecha o no poner objetivos claros, pues se queda el efecto gaseosa de sí, pero luego ya no sabemos por dónde tirar. Entrecom lo que hace es marcar un poco, facilitar el hacer una medición, una evaluación o una autoevaluación de a qué nivel, desde el nivel básico hasta el nivel experto, estamos en esas competencias que sí que están íntimamente relacionadas con el acto de emprender, ¿vale? Entonces habla del emprendimiento. El Entrecom considera el emprendimiento como la capacidad de actuar sobre una idea para crear valor.
Como ves, es una definición muy genérica y nos vale tanto para lo que es la creación de una empresa como por el abordaje de nuestra carrera profesional si estamos contratados por cuenta ajena. Y ese valor puede ser cultural, puede ser social o puede ser económico. Si nosotros nos gusta algo y queremos iniciar un blog o un Reels o el Twitch, o como ya me estoy perdiendo con las redes, pero un canal de YouTube, estamos emprendiendo, ¿de acuerdo? Y si nosotros queremos crear el telechurro, a partir de una idea de los churros y que a la gente le gustan los churros, pues también estamos intentando emprender. Por eso la definición en el Entrecop de emprendimiento nos vale para ambas situaciones. Esa capacidad de actuar sobre una idea o una oportunidad para crear un valor, que ese valor pueda ser cultural, social y económico. Como digo, Entrecop, lo que ese marco de referencia habla de 3 áreas. El área de ideas y oportunidades, el área de recursos y el área de ponerse en acción. Y esas 3 áreas, dentro de cada área, habla de 5 competencias claves. En la primera, en el área de ideas y oportunidades, las competencias clave que considera son la detección de oportunidades, el uso de la creatividad, que se ha nombrado varias veces a lo largo del programa, la visión de futuro, la capacidad de predecir acontecimientos. Creo que aquí nadie fuimos capaces de predecir lo de la pandemia, pero si alguien hubiera sido capaz y se hubiera puesto ya la fábrica de mascarillas allá por diciembre del 2019, pues se hubiera forrado y fíjate la necesidad en marzo que teníamos en nuestro país y en el resto de países de mascarillas, ¿no? Y de los problemas que hubo, pues, nuestro personal sanitario para poder tener equipamientos mínimos. Bueno, la tercera competencia sería la consideración de una idea, de cómo exprimir, no quedarse en la superficie de esa idea. Y por último, una competencia que, bueno, pues le tengo especial cariño y tú lo vas a entender, es el pensamiento ético y sostenible. La capacidad de evaluar las consecuencias de las acciones y de actuar de forma responsable. En la segunda área, que es la de recursos, tenemos como competencias clave el autoconocimiento y la eficacia. La hemos hablado muchas veces, que si no nos conocemos malamente, vamos a poder llevar a cabo nada, porque si no sabemos en qué apoyarnos, pues vamos un poco a ciegas. Si no sabemos en qué mejorar, pues vamos todavía peor que a ciegas. La competencia de perseverancia y motivación, la competencia o la capacidad de movilizar recursos, ¿vale? Y de gestionar todo lo que se necesita, sea material o no material, analógico o digital. Está también la competencia de conocimientos financieros. Ese conocimiento, ese sí que puede ser, o sí que lo vemos más enfocado a lo que puede ser el emprendimiento, tal como nos suena actividad empresarial, pero en cualquier caso el conocimiento financiero no puede ser ajeno a un profesional por cuenta ajena. O sea, el ser capaz de tener unos conocimientos básicos es, bueno, pues básico, valga la redundancia, para movernos hoy en día. Si no, cómo entiendes una nómina o cómo te desenvuelves cuando vas a pedir un crédito o vas a hacer un contrato en una entidad bancaria de cualquier tipo, de una tarjeta, de un depósito, o cómo firmas la compra de algo a plazos, ¿de acuerdo? Y por la última habilidad en esta área sería la capacidad de movilizar a otros. Ahí está el tema de la comunicación eficaz, de la persuasión, de la negociación, del liderazgo, de la forma de cómo atraer e inspirar a otro grupo de personas para unirse a tu proyecto y conseguir resultados conjuntos. Y en tercer lugar y último es el área de pasar a la acción. O sea, tenemos primer área, crear valor; segundo área,
sacarle jugo a esa idea, y el tercer área, el pasar a la acción, ¿vale? Ese hacer. Ya no tanto pensar, sino el hacer, el ejecutar minimizando riesgos. Pues para esa área de pasar a la acción tendríamos que hacer esa evaluación, o tendríamos que hacer preguntarnos a qué nivel, desde el básico hasta el experto, estamos en nuestras habilidades de iniciativa, de nuestra capacidad de aceptar desafíos o de iniciar algo y seguir de forma independiente hasta conseguir objetivos, la capacidad de planificación y gestión, que le hemos hablado una y otra vez. La importancia de ser capaz de priorizar, de organizar, de hacer un seguimiento de las cosas. Tenemos también la habilidad de manejarnos en la incertidumbre, la ambigüedad y el riesgo. En este programa también se ha hablado del mundo VUCA, PICA, creo que ya tiene otro acrónimo. Vale. Exactamente. Bueno, pues el mundo tan líquido y tan cambiante y tan incierto que se nos ha puesto delante, y la no posibilidad de buscar el ticket y pedir una devolución. Pues hay que saber lidiar con eso, ¿no? Pues importante, ya se había detectado como importante, pero creo que la realidad nos está diciendo que importante es subrayado y fosforito. La cuarta habilidad sería la capacidad de cooperar, de hacer equipo, de hacer red y colaborar. Y la quinta, el aprendizaje, que se llama el aprendizaje a través de la experiencia, es la capacidad de aprender haciendo o aprender de otras personas, o la capacidad de aprender tanto de los éxitos como de los fracasos. Como asterisco, punto a pie de nota, uno no aprende de los fracasos. No entiendo que se aprenda de los fracasos, sino que se aprende de la capacidad que tenemos de salir y de darle la vuelta a un fracaso. O sea, por fracasar no aprendes. Lo que aprendes es, a lo mejor, qué no hacer la siguiente vez, porque has hecho un análisis posterior de ese fracaso y movilizas recursos para salir del fracaso, del tropezón que te has dado. O sea, no es tanto de aprendes del fracaso, no es que no me gusta mucho la frase, la oigo muchas veces, pero para mí es más el aprendes de salir del fracaso. Si eres capaz de darle la vuelta al fracaso, si no te quedas ahí llorando y no aprendes nada, ¿vale? Esas serían las 15 habilidades repartidas en esas tres grandes áreas, y que al final dan pues lugar a aterrizando en puntitos más pequeños a pues 400 y pico resultados concretos que podemos ir analizando, podemos ir haciéndonos preguntas, podemos hacer como un check-in también para saber, pues por ejemplo, cuando nos presentamos a una entrevista de trabajo, cuando presentamos nuestro currículum, a veces ni siquiera somos capaces de explicar qué sabemos hacer, más allá de repetir qué título tenemos o qué formación, que sí, que evidentemente, pero que ya nos han llamado por eso. Cuando quieren a un experto en fontanería, lo que llaman es a gente con el título el título superior o el título medio de fontanería. Ya tienen a 4 o 5 candidatos con esos conocimientos técnicos, ¿vale? Pues tenemos que ser capaces de explicar más cosas. Lo mismo que si llaman a un médico, de nuevo, o llaman a un profesor de historia. Pues nos aparecen licenciados y graduadas en historia. Tenemos que diferenciarnos. Yo creo que el Entrecom nos puede dar muchas pistas para poner en valor nuestras propias competencias y para saber explicarlas. Nos puede servir para diseñar un itinerario de formación continua como profesionales que somos, ¿no? Darnos cuenta a lo mejor en qué competencias andamos un poco peces y en qué competencias pues nos interesa a lo mejor reciclar o mejorar, ¿no? Como siempre, hay que llegar al 5. En todo a lo mejor no se puede tener un 10, pero en todas hay que tener un 5 para pasar.
Y si tenemos una idea, o a lo mejor sí que ya tenemos un poco más claro que lo que nos llama el mundillo de la empresa, pues el marco de referencia igualmente, ¿no? Nos puede dar pistas de qué es lo que necesitamos o cómo podemos estar seguros que estamos manejando el puzzle, pero el puzzle propio, no el del proyecto, no el modelo de negocio que tiene otras herramientas, sino si estamos en la mejor disposición posible para arrancar con ese proyecto, para no quedarnos sin gasolina, sin recursos propios a mitad de trayecto. Y hasta aquí el Entrecomp. Muchísimas gracias, Rosa. Bueno, pues yo hoy voy a seguir dando unas pinceladas a un concepto que estuvimos tratando justo cuando nos fuimos de vacaciones por Navidad, que era el concepto de Mastermind. No sé si os acordáis que una Mastermind era un grupo de personas que se reúnen de forma periódica para desarrollar un proyecto que puede ser común o no. Bueno, en este apartado vamos a seguir dando algunas claves para que podamos conformar de una manera correcta y que sea óptima esta Mastermind. Bueno, en primer lugar, es importante que tengamos en cuenta que en una Mastermind todos los miembros son iguales. Es decir, todos tienen la misma importancia y a todos se les debe de permitir la participación de manera igualitaria. Siempre, evidentemente, dependerá de cada persona, ¿no? Hay gente que habla más, gente que habla menos, pero todas las personas deben de tener la misma oportunidad de aportar como de recibir, ¿vale? Luego, el éxito de cada uno de los componentes es también éxito del equipo, porque no olvidemos que en una Mastermind nosotros vamos a presentar una serie de necesidades o de situaciones o de problemas o de acciones que desarrollamos, y el resto de la Mastermind, el resto del grupo, del equipo, van a aportarnos sus sugerencias, sus ideas. Por lo tanto, en cierto modo, podemos hacernos partícipes, como digo, del éxito de algunos de los miembros. Como decíamos, tan importante es aprender como enseñar y ofrecer ayuda. Por eso es muy importante que en una Mastermind pues tengamos cuidado con personas con la mente cerrada, que sean egoístas, desconfiadas, indisciplinadas, sin compromiso, que tengan la intención, en cierto modo, de aprovecharse de los demás. Luego, ¿quiénes componen una Mastermind? Pues básicamente dos tipos de personas, o de tipos de roles, mejor dicho. Una sería el miembro de la Mastermind, ¿vale? Que es cada una de las personas que participan en la Mastermind, y después otra figura que yo, como cosecha propia, le he denominado Mastermind Coach, que es la persona que va a actuar como moderadora de esa Mastermind, va a procurar que las reuniones tengan una estructura fija y que se respete, también velará porque todo transcurra con armonía, que se respeten los tiempos. También puede ser una persona que forma parte de la Mastermind y también tenga sus propios proyectos, sus propios objetivos para desarrollar. Velará por el reparto, como habíamos dicho antes, equitativo del tiempo del que va a disponer a la hora de intervenir cada uno de los miembros, y será quien realice las convocatorias formales de las distintas reuniones que se celebren. ¿Qué principios deben de regir en una Mastermind? Pues en primer lugar, ya lo estáis viendo, la generosidad para compartir conocimientos, compartir experiencia, contactos, recursos. En segundo lugar, la constancia, pues todo proyecto requiere de un esfuerzo continuado en el tiempo para que dé sus frutos. En tercer lugar, disciplina, para mantener un cierto orden y preservar un comportamiento adecuado en el equipo. En cuarto lugar, compromiso, pues estamos hablando de una corresponsabilidad a la hora de participar en una Mastermind con el resto de los miembros de la misma. En quinto lugar, un equilibrio entre dar y recibir, pues todos los miembros del equipo deben de tener la oportunidad de enseñar y aprender. Confianza, pues es la base de cualquier tipo de relación. Sinceridad y asertividad, ya que es necesaria para que no se quede nada sin decir. Y por último lugar, confidencialidad y discreción, porque habrá cosas que algún miembro de la Mastermind pues prefiera que se mantenga dentro de la Mastermind. Por lo tanto, si generamos esa confianza para que podamos decir lo que necesitamos contar en ese grupo, pues debemos de respetar
como decimos, esa confidencialidad y esa discreción. Y ya vais a tener que esperar al siguiente programa para que sepáis qué pasos debemos de dar para conformar y ya, digamos, ponernos en acción con una Mastermind. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayáis estado muy a gusto. La verdad es que se nos ha quedado corto el programa porque, como decía, como estamos tan a gustito y tan calentitos con estos días de tanto frío, pues el tiempo pasa volando, ¿no? Cuando estamos tan bien acompañados. Recordad, si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico y sin embargo se mueve radio@gmail.com o a través de nuestras redes sociales, ya sabéis, Facebook, Instagram y LinkedIn. Si habéis quedado con ganas de más, ya sabéis que podéis escucharnos por iVoox, nos podéis escribir sugiriendo temas o cualquier cosilla que queráis compartir con nosotros. Antes de nada, quiero dar las gracias a nuestro compañero José Antonio Ruiz Eliche, porque sin él sería muy complicado que nos pudierais estar escuchando en estos momentos. Y muchísimas gracias, como no podía ser de otra manera, a mis compañeras, a Rosa Martínez de Antoñana y a Esperanza Calzado, por seguir una semana más conmigo. Un besazo, nos vemos. Gracias a ti. Hasta otra. Hasta otra. Chao.